Bueno, señores, regresamos en este programa. Tu Mañana estamos en vivo a través de Estudio 88.5 FM y de todas las plataformas digitales de Cachicha para el mundo. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy. Un ministro puntual. Especial, un ministro sumamente puntual. Llegó antes de tiempo. Hay que respetar el tiempo de los demás. Así es, don Deney Cabrera, ministro de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia PROPEP. Está con nosotros en Tu Mañana para hablar de muchas cosas, tanto de su gestión, qué ha logrado en estos primeros 9 meses, hablar también del tema de los desvinculados de la institución y las prestaciones, hablar del gobierno en sentido general y, ¿por qué no, de política? Bienvenido, Neney, a Tu Mañana, un honor y un privilegio que esté con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que me siento muy bien de estar aquí, muy cómodo, son amigos ya he conocido hace mucho tiempo, en el caso de Nadia. Así es. Que nos unen en vínculos partidarios desde hace ya muchos años. Sí, pero bueno, aquí. Y no se pueden meter en esos amores. Neney, iniciar esta conversación para salir de eso, iniciar por ahí. Hace un tiempo llegaste a PROPEP, ya 9 meses, 8 meses y algo. Y evidentemente no solo en PROPEP, en el gobierno completo hay una situación con los empleados que han sido desvinculados y las prestaciones. ¿Comenzamos por ahí, Elvin? Sí, claro, eso hay que hablarlo. Mirando recta. Claro, wow. No, porque la gente espera esa sí, claro, ¿Qué ha estado pasando, Neney, en PROPEP? ¿Se ha avanzado? ¿Y cuál es la situación? No hay recursos, ustedes no encontraron recursos para poder liquidar a estas personas. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque creo que al gobierno le ha faltado un poco explicar. Claro. Porque eso se ha estado utilizando como incluso un mecanismo político para desestabilizar o complicarle la vida al gobierno. Entonces a la gente hay que decirle qué es lo que ha pasado que no se ha podido liquidar a esta gente. Bueno, pero yo voy a responderte empezando por decirte que me siento muy bien y muy orgulloso de pertenecer al equipo de gobierno del presidente Luis Abinader. Si nosotros evaluamos de manera objetiva estos primeros 10 meses de gobierno del presidente Luis Abinader, no nosotros, sino todas las encuestas, todas las mediciones que hacemos y organismos internacionales nos indican de que hemos tenido un buen desempeño dentro de la situación que nosotros encontramos en el país. No podemos olvidar que el país lo encontramos sumergido en una pandemia sin precedentes, que nos ha conducido a una crisis sanitaria y económica jamás conocida en la República Dominicana y en el mundo. Sí. Y en medio de esa turbulencia fue que nosotros asumimos el gobierno. Pero además, como bien tú planteas, nosotros encontramos las arcas del Estado totalmente vacías. ¿Se los robaron todo? Ese es un punto, y perdón que te interrumpa, Neney, que es bueno que ustedes lo aclaren y lo repitan, porque la percepción que se tiene es que sí, la pandemia, pero que se ha tomado un sobrepréstamo y un sobreendeudamiento y que no se le explica a la ciudadanía por qué. Bueno, la situación fue tan grave en términos económicos que nosotros heredamos, que para pagar el salario, el primer salario de septiembre, nosotros tuvimos que tomar una línea de crédito en la Banca Nacional, porque el gobierno no tenía ni para pagar los sueldos del mes de septiembre. Oh, Dios mío. Así era de grave la situación. ¿A quién sustituyó Neney ahí en PROPEP? A Karen Ricardo. Ok, un saludito, Karen. Sí, fue diputada junto conmigo en el periodo 2000, bueno, desde el 2002 hasta el 2010. Sí. Duramos 8 años ya en el Congreso. Bueno, entonces decía que en esa situación fue que nosotros asumimos el poder. Y nos encontramos con una nómina supernumeraria en el Estado. Obviamente, la decisión inmediata fue comenzar a reducir esa carga tan pesada que no podía el Estado mantenerla en el medio de esta crisis que nos ha conducido a la pandemia. En el caso, por ejemplo, particular mío, en programas especiales y proyectos estratégicos de la presidencia, yo encontré una nómina de 10.536 empleados. Dios. Wow. 10.536 empleados. Cuando hicimos una auditoría de esa empleomanía, nos dimos cuenta que la gran parte de ellos no rendían ninguna labor al Estado Dominicano, ni tampoco a la dirección de proyectos especiales. Entonces ahí tomamos la decisión de comenzar a desvincular. Claro, a partir de las nuevas leyes que tenemos, estamos obligados como funcionario público
a pagar prestaciones laborales, que no ocurría antes en el Estado Dominicano. Y esa es una dificultad que no solamente me he encontrado yo, sino todos los ministros y todos los directores del gobierno. Bueno, si usted tiene la necesidad de reducir gastos en nómina, desvinculando personas, pero eso entonces también le conlleva a una deuda en prestaciones laborales que usted tiene que atender. En esa disyuntiva fue que nos encontramos. En el caso particular mío, en la Dirección de Proyectos Especiales, comenzamos a desvincular y en la medida de lo posible comenzamos a pagar las prestaciones. Al día de hoy te puedo decir que ya hemos pagado prácticamente el 100% de todas las prestaciones laborales. E inclusive hay cheques por alrededor de 7 millones de pesos que están hechos en caja, esperando que las personas vayan a recoger. Pero que sirva de anuncio. Atención a las personas que fueron desvinculadas de PROPEC. Así es. Están listos los recursos. Pasen por allá. Claro. Acaba de anunciarlo. Y además... hago una salvedad para que después la gente no comience a decir, pero yo fui y no estaba mi cheque. Bueno. Son los cheques que están listos, fueron los que llevaron su los certificación, que agotaron su proceso. Certificación del Ministerio de Administración Pública. Yo no pago prestaciones que no sea con una certificación del MAT, porque inclusive eso puede tener una implicación legal en el futuro. Pueden decir que yo me combiné con un desvinculado para yo darle un cheque y que no le correspondía. Nene, yo también tengo que cuidar. Exacto. Nene, durante la pasada administración escuchábamos muchas denuncias de corrupción de diferentes instituciones del Estado. Usted llegó a PROPEP. Sí. ¿Qué irregularidades se encontró? ¿Han hecho una auditoría? ¿Piensan si encontraron alguna irregularidad, someter algún proceso? Porque al día de hoy, al menos yo no he escuchado de que se haya encontrado. Ahora usted acaba de decir de la nómina de más de 10,000 empleados, pero ¿qué irregularidades se encontraron? Sobre todo cuando aquí hablamos de un proyecto de Dominicana Limpia que fue allá en PROPEP, que se invirtieron unos recursos millonarios que el pueblo como que no sabe ni sintió esa inversión. Entonces me gustaría saber, en ese sentido, ¿qué encontró usted en su administración? Mira, la primera gran irregularidad es la que acabo de plantear. Sí. Tener 10.500 empleados cuando usted apenas necesita 2 o 3.000 empleados y sobre todo sin rendirle ningún trabajo, ningún beneficio al Estado Dominicano, esa es la primera gran irregularidad. Esa nómina, para que ustedes tengan una idea, nos costaba 84 millones de pesos al mes. Y tan pronto nosotros llegamos, reducimos eso a 30 millones. Y eso nos ha permitido, al día de hoy, después de 10 meses, hacer un ahorro de aproximadamente 650 millones de pesos. Wow. Entre lo que ha sido el ahorro en nómina y 150 millones que hemos reducido en gastos innecesarios, que entendemos nosotros eran innecesarios, de contratos que habían, y lo hemos ya cancelado todos esos contratos. ¿Qué yo hice? Inmediatamente llegué, solicité a la Contraloría General de la República y a la propia Cámara de Cuentas una auditoría de la gestión anterior. No con ánimo de atropellar a nadie, no es mi estilo, no me gustan los conflictos, pero era una obligación mía tratar de ver qué fue lo que ocurrió en la gestión anterior para no especular, sino basarme en datos que encuentren esas auditorías. Todavía al día de hoy no hemos podido recibir esa auditoría, porque usted sabe que al mismo tiempo que yo lo hice, lo hicieron los demás funcionarios. Y hubo un cambio en la Cámara de Cuentas. Y además hubo un cambio en la Cámara de Cuentas y todo eso ha dificultado el trabajo que ellos tienen que realizar. Manuel. Pero lo más importante es que usted sepa que, bueno, en el caso de Dominicana Limpia, antes que se me vaya la idea, si bien es cierto que ese fue un proyecto, un programa que se inició en programas especiales, hay que recordar a las personas que el manejo de ese programa no correspondió a proyectos especiales. Era por la Liga. Sino a través de la Liga Municipal Dominicana. Okay. Entonces de ahí que hay yo sé que la gente se confunde y cree que es proyecto. Eso lo manejó la Liga Municipal Dominicana. Okay. Ney, mire, usted dice que solo por concepto de nómina a 10 meses ustedes se han ahorrado aproximadamente unos 600 millones de pesos. 650 millones, entre nómina y 150 millones que ahorramos de gastos que eran totalmente innecesarios. Ese mismo argumento, todo el que ha venido por aquí, que es funcionario, nosotros lo hemos escuchado aquí también. Mira, redujimos la nómina, nos hemos ahorrado tanto. Entonces, Nene, ¿cuál es entonces la justificación que podríamos decir hoy para que todos los ministerios y todas las instituciones se hayan ahorrado una cantidad indeterminada de dinero y al mismo tiempo préstamo? ¿No deberíamos usar ese dinero para compensar eso? ¿No sería lo ideal? No, pero ya tú estás planteando aquí un tema más macro.
Okay. Que es lo que se refiere a cada ministerio. Mira, todos los gobiernos en todo el mundo están acudiendo a préstamos. No, yo sé que sí, eso es normal. A préstamos internacionales. No hay ninguna otra manera de uno sortear esta crisis en que nos tiene la pandemia que no sea con empréstitos internacionales. Claro. Inclusive, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, que acaba de ser nombrada por el presidente Biden, acaba de decir algo que también lo dijo en su momento el presidente del Fondo Monetario Internacional. Ella dice, los países tienen que olvidarse del tope de deuda. No es momento para eso. El momento ahora es recuperar las economías de todos los países. Y si tienen que endeudarse por encima de lo saludable, háganlo, endeúdense. Pero que ahora lo que hay que es recuperar las economías. Y en esa dirección nosotros no somos magos. Nosotros tenemos que acudir a la única fuente de dinero que tenemos para poder seguir funcionando como gobierno. En ese sentido, y hemos visto los esfuerzos que ha hecho el presidente Luis Abinader junto con su gabinete para tratar de relanzar la economía dominicana. Primero a través del turismo y evidentemente otros sectores. En tu caso, de manera particular, eres una persona que gozas de mucha experiencia en el tema reciclaje y cómo producir dinero a través de este proceso. Hemos visto que aparte de los programas que ya tenía la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia, hay nuevos proyectos como Eco 5 RD, el tema de la intervención de los invernaderos, de los vertederos. Explícanos todo este proceso y cómo en su momento esto puede representar algún tipo de ingresos para la economía dominicana. Claro, bueno, pero antes de responderte, quiero concluir la primera idea. Cuando llegamos al gobierno, nos trazamos dos ejes principales. El primer eje, combatir la pandemia. Bien. El segundo eje, tratar de revitalizar, reanimar la economía. Sí. Claro. En el primer eje, que era el combate a la pandemia, desde que llegamos, o cuando llegamos, encontramos un nivel de contagio de alrededor de 33%. Inmediatamente encontramos el sistema sanitario totalmente colapsado. Recuérdense que el exdirector del Servicio Nacional de Salud, el doctor Chanel Rosa, 2 semanas antes de nosotros asumir el poder, planteó de que estaba colapsado el sistema sanitario, que no habían camas disponibles, que no habían camas de cuidados intensivos disponibles. En ese escenario fue que asumimos entonces la conducción del Estado y nos pusimos a trabajar e inmediatamente logramos, gracias a las medidas que tomó el gobierno a través del Gabinete de Salud que dirige la vicepresidenta Raquel Peña, tomamos medidas y comenzó la curva de contagio a descender. Con lo que llaman los médicos, comenzó la curva a aplanarse y llegamos a un nivel de 14, 16%, que es donde se ha manejado en términos generales desde que asumimos el poder hasta ahora. Claro, hemos enfrentado algunas olas de contagio a partir de diciembre, lógico, porque la gente se movió en las fiestas navideñas, exacto, y ahora estamos enfrentando la tercera ola de contagio. Esta tercera ola básicamente se expresa en el Gran Santo Domingo. Aquí el nivel de contagio en el Gran Santo Domingo está por encima la curva de lo que es el promedio a nivel nacional. Pero hay provincias que tenemos inclusive un nivel de contagio por debajo del 5%. Y entonces ahí usted se da cuenta que el ejercicio para enfrentar la pandemia ha sido exitoso de parte del gobierno. Reconocido por expertos, por científicos, de que República Dominicana ha manejado adecuadamente el tema de la pandemia, del nivel de contagio, y la letalidad siempre se ha mantenido alrededor del 1%, 1.2%, que es muy bajo cuando usted lo compara a nivel regional. Por igual, hemos establecido un protocolo de vacunación que hemos sido objeto de felicitación por organismos internacionales. Nosotros somos el país de América con mayor nivel de vacunación de la región. Tenemos alrededor ya de 5.400.000 personas que se han inoculado y de esas 1,5 millones ya se han puesto las 2 dosis. Interesante. Seguimos con el programa de vacunación. Es la única arma efectiva que tenemos en las manos para evitar cortar la cadena de contagio y en algún momento producir lo que llaman la inmunidad de rebaño, que es lo que llaman los médicos. Así es. Que es el objetivo del gobierno, tratar de lograr eso entre el mes de agosto y septiembre de este año,
que es lo que nos va a permitir entonces seguir recuperando la economía. Y ahora paso a hablarte de la economía. Bien. Han sido muchas las medidas que hemos tomado para recuperar la economía. Desde habilitar ventanillas de crédito con intereses blandos para sectores que han sido muy golpeados por la pandemia, incluyendo el sector agrícola, que ya hemos dado alrededor de 10 mil millones de pesos a tasa cero para tratar de rescatarlo, de estimularlo, de que comiencen a producir. También las pequeñas empresas le hemos dado financiamiento con intereses blandos. Igual hemos creado programas para jóvenes, para emprendedores. O sea, son muchas las medidas que hemos tomado para que la economía comience a animarse. Y obviamente le hemos metido mucha fuerza al sector turístico, que ha sido el más golpeado por esta pandemia, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial. En ese sentido, eso nos ha permitido, déjenme aclararle, eso nos ha permitido que todas las proyecciones que hacen organismos internacionales en cuanto al crecimiento económico indican que República Dominicana junto a Panamá serían las únicas dos economías de América Latina que van a mostrar un nivel de crecimiento a fin de este año. Las proyecciones indican que nosotros debemos crecer alrededor de 5.6% al final de este año. Hay economistas locales, de los cuales yo también me inscribo, que indican que el nivel de crecimiento pudiera ser inclusive mayor que el 5.6, porque la economía dominicana es muy fuerte y se encuentra represada producto de la pandemia, pero una vez tú abras la compuerta, que logres la inmunidad de rebaño, y tú abras todos los sectores productivos, lo que debemos esperar es como un brinco, un rebote muy fuerte de la economía, y por eso yo entiendo que inclusive pudiéramos crecer por encima de ese umbral del 5.6. Interesante. A propósito del apoyo que dice que le ha dado el PROPE a los polos turísticos, nos escucha el alcalde de Samaná, Nelson Núñez. El mejor alcalde. Es bueno. Sí, el mejor alcalde. Un abrazo, mi hermano Nelson Núñez. El mejor alcalde. ¿Neney opera fuera del país esta dirección o solo en la República Dominicana? O sea, los dominicanos en el exterior no reciben ningún beneficio. Qué lamentable. Proyectos especiales se dedica a trabajar localmente. Interesante. Son programas especiales que son creados para resolver un problema puntual. Por ejemplo, Quisqueya Aprende Contigo se creó para trabajar con el nivel de analfabetismo de la República Dominicana. Quisqueya Empieza Contigo para trabajar con la primera infancia de 0 a 5 años. Quisqueya Digna, que es el programa de combate a la pobreza extrema, donde hacemos jornadas de inclusión social, hacemos levantamiento de las principales necesidades de esas personas que viven en esos lugares vulnerables, y entonces trabajamos con ellos. A través de ese programa y un programa especial que hemos denominado Eco 5RD, exacto, es que estamos interviniendo los vertederos. Bien. Inicialmente el presidente, mediante el decreto 62-21, nos instruyó para intervenir 8 vertederos, sobre todo los vertederos que están en municipios con vocación turística. Exacto. Como Samaná. Por igual, estamos haciendo un esfuerzo de recuperar la actividad turística y es obvio que tenemos que cuidar entonces la disposición final de los residuos sólidos. Claro que sí. Y en esa dirección nos instruyó para que el presidente Luis Abinader nos instruyó para que interviniéramos el vertedero de Higüey, que vivía permanentemente incendiado, el vertedero de Punta Cana, que se producía incendios frecuentemente y afectaba muchísimo a los hoteles que le quedan cerca del vertedero. Intervenimos el vertedero de Samaná, Terrena, Nagua, Puerto Plata y Jaina. Jesús santísimo. O sea que donde llegó Neney se acabó el humo. Sí, no, el humo y se acabó el mal manejo de la disposición final de los residuos. Interesante. Y ahora, recientemente, por instrucciones del presidente, tuvimos que intervenir San Cristóbal y Sosúa. Sí. Me faltan algunos más. Y vimos la firma de un acuerdo. Y La Vega, claro, y La Vega. Neney, y La Vega también yo tenemos. Yo quiero, Neney, que nos movamos un poquito, aprovechar Qué bien. O sea, ya tenemos 10 vertederos intervenidos. Y lo que faltan, Jesús santísimo. Y los alcaldes pueden... Sí, todos los que se han referido al tema han dado muy buena referencia de este proyecto. Testimonio del trabajo que hemos hecho en apenas 2 meses que tenemos manejando yo quiero esa intervención. que aprovechemos de tu experiencia, porque también eres uno de los
vamos a decirlo de buena forma, de los más avanzados, de los sabuesos políticos, un hombre con experiencia política, vivido, un hombre que ha estado en el crisol de los procesos y tenemos que hablar de política, pero antes de eso, Nene,